Entonces, cada mes, digamos, el grueso de la operación, de la información va cambiando, pero lo que no quiere decir que individualmente no se hagan las operaciones a diario. Es decir, el momento en que Jimena paga hoy, el banco procede ya. Y nosotros justo lo que le estamos pidiendo a la SBS es que esos cambios diarios nos sean informados en ese momento en que se producen y no esperar a fin de mes cuando nos envía la cinta general para nosotros poder proceder a hacer el cambio. Ok, otra persona pregunta lo siguiente, está en una central de riesgo, dice, pero su calificación es de la siguiente manera: 75% de la deuda está como deficiente y el 25% como pérdida. ¿Sí? Así es, ¿verdad? 75% como deficiente y 25% como pérdida. ¿Por qué? Porque solamente tiene la mitad de la deuda que tiene con el sistema financiero pagada. Entonces, ahora lo que quiere hacer es pedirle un préstamo a otro banco. Entonces, ¿cómo manejar esto, no? Complicado, si ya ha dejado que ten en cuenta que, fíjate, Jimena, que pérdida es la categoría peor que hay. Entonces, que de pérdida le vayan, y deficiente es justamente un escalón, está dudoso entre medias, entre pérdida y deficiente, es decir, ha dejado caer demasiado. Va a ser difícil que un banco le pueda refinanciar esta deuda, porque la tasa que le va a aplicar es altísima. Entonces, porque ten en cuenta que no lo hemos dicho, que es importante también que... ¿Para qué sirve todo esto? Esto sirve para que luego los bancos tienen que provisionar las cuentas dependiendo de la categoría, en la categoría que esté la persona. Es decir, cuando tú estás normal no hay provisión, pero a partir de que empiezas a bajar de categoría, problema potencial, deficiente, dudoso y pérdida, el banco tiene que ir provisionando tu cuenta ante la posibilidad de que tú dejes de pagar. Entonces, incluso en pérdida es el 100%. Entonces tú fíjate que tiene que provisionar el 100%, para darte 10 te va a tener que prestar, cobrar como si te estuviese dando 20. Bueno, pero en todo caso, si esta persona ha pagado el 50% de su deuda, que le pide una refinanciación al propio banco. Eso sí, esa puede ser otra opción. Efectivamente, porque el banco ya le ha provisionado. Claro. Entonces, de alguna manera, igual el banco podría, visto que ha cumplido con la otra parte... Ok, César, usted no tiene nada que ver con el sistema financiero, ni Certicom, ni Infocorp, que son las centrales de riesgo, pero creo que sí valdría la pena un consejo. Por ejemplo, y antes de ir con el cuadro final, esta persona que nos llama tenía parte de la deuda perdida, ¿no? ¿Qué le podemos decir a las personas que, en pérdida, perdón, que están en ese momento en el que no pueden pagar deudas? Yo personalmente creo lo siguiente: al banco no le conviene perder, al banco le conviene refinanciar sí o sí. O sea, si uno va al banco y le dice, señores, no puedo pagar, el banco tiene que ver la posibilidad de refinanciar la deuda, más allá de que la señorita que la atienda no quiera o diga que la política del banco no necesariamente es esa. Al banco nunca le va a convenir que la calificación de esta persona sea una mala calificación en la central de riesgo. Y jamás le va a convenir perder la deuda. Entonces, ¿qué le recomendamos a esas personas que están a punto de entrar en default, de no pagar? Lo que yo diría es que lo que tienen que hacer es, antes de que les empiece a bajar, porque en el momento en que ya te empieza a bajar la categoría es muy difícil que ya que te levanten. Pero, ¿qué pasa? Si prevé que va a tener problemas, adelantarse a los problemas y hablar, como tú bien dices, con el banco y decir, oiga, vamos a ver, los próximos 2 meses voy a tener unos ligeros problemas del índole que sea. Entonces, adelantarse a eso y pedir eso, un refinanciamiento, mire a ver cómo puedo pagar, aunque solo sea los intereses, y dejar la parte de amortización, pero todo menos dejar que la cuenta vaya cayendo, porque luego es bien difícil y muy costoso el tema de levantarlo. Y vamos, por favor, con el último cuadro, que es un adelanto de lo que vamos a tocar el próximo lunes. César López Doria ha aceptado estar, muchas gracias por eso, César, el próximo lunes con nosotros, porque vamos a hablar de las tarjetas de crédito y cómo están aumentando el número de tarjetas de crédito en las manos de una sola persona. Un pequeño adelanto, por favor. Justo, Jimena, aquí vemos el cuadro de la evolución 2005, 2006 y 2007 en cuanto al número de personas, y lo de la fila que indica el número de la izquierda son el número de entidades con las que estas personas están trabajando, y en este caso es referencia al número de tarjetas que como mínimo las personas tienen. Es decir, tenemos actualmente hay 425.000 personas que tienen como mínimo una tarjeta de crédito. Lo interesante de ver, Jimena, es que fíjate cómo va bajando la parte de la columna de los nuevos entrantes, es decir, en el 2005 fueron más de 500.000, casi 600.000, y ahora solo son 425.000, y sin embargo se va engrosando la tabla media
de los ya poseedores de tarjetas. Es decir, Claro. ¿qué o sea, pasa? se le está dando más tarjetas a los que A ya los que tienen. ya tienen tarjetas, eso Claro. es. Recuerdo que en el 2005, cuando salió esta información por primera vez, Martans, entonces el superintendente, dijo que era preocupante, puesto que, y eso es información que veremos en el siguiente programa, en ese momento había un 35% de las personas que tenían más de 3 tarjetas de crédito. ¿A cuánto ha subido ese número Eso ahora? ese número está por encima del 47%. Lo cual es seriamente preocupante. Más de 48%. Creo que lo tenemos en Casi, cuadro, ¿no? exacto, casi Por un favor, 50%. si podemos ver el próximo cuadro, porque lo que hace es resumir justamente esta cifra que ha dicho César López Dóriga. En todo caso, lo que vamos a hacer es el próximo, como les dije el lunes, contar con la presencia de César López Dóriga, vicepresidente ejecutivo de Certicom. Ahí es el Ahí lo total, tenemos, vamos a poncharlo. 48.47% de personas que cuentan con más de 3 tarjetas de crédito. Ok. Entonces, realmente eso que te está indicando, justamente viene muy bien esto a lo que hablamos al inicio del programa. No hay a quién darles crédito. Ya llega un momento dado que la banca dice, bueno, ¿y ahora a quién más le puedo dar? Entonces, lo que se está tratando, que a nosotros, digamos, los que tenemos la suerte de tener crédito, nos viene bien en la medida de que se están peleando por nosotros, nos están bajando las tasas de interés, los que cumplen y demás, pero, y la gran mayoría, y luego tampoco es muy sano esto, es decir, Claro. lo que interesa es abrir la base y no estar muy Cierto. concentrados O sea, en pocos. si bien hay segmentos que están creciendo, como el segmento PYME, por ejemplo, se van colocando más créditos, hay segmentos que no están siguiendo la misma... No, y el segmento PYME, de todas maneras, tiene muchísimo, Tiene muchísimo todavía más. por... Está creciendo poquito. Se quisiera que Exactamente. pudiera Está crecer todavía más. muy concentrado. Bueno, entonces sobre ese tema de las tarjetas de crédito hablaremos el próximo lunes. César, le agradezco por su presencia. Muchas gracias. Gracias por Jimena. estar con nosotros. César López Dóriga es vicepresidente ejecutivo de Certicom, de la Central de Riesgo Certicom, y estuvo con nosotros en el programa Rumbo Internacional tras la pausa.